entra la inteligencia emocional en los dos procesos, intrapersonal e interpersonal. Aquí tiene que ver mucho la negociación, las habilidades de comunicación, las habilidades sociales que tienes para acercarte con tu otro interlocutor y encontrar ese espacio que dé la oportunidad de conversar, escuchar ambas partes y establecer acuerdos o llegar a esos puntos en común y luego establecer acuerdos. Es interesante que es el arte de la comunicación donde entra el 100%, donde la parte de las características de un buen negociador, tenemos que hablar de la autoconfianza, pero la autoconfianza se genera en la preparación. ¿Cómo yo me preparo para estructurar? Ya identifiqué bien el conflicto, ya vi y observé de mi interlocutor qué le interesa, su estado de ánimo y alcance para hacer una estrategia. Tengo 2 o 3 opciones alternativas para poder negociar. Después me voy a un tema donde podamos buscar un solo interlocutor por ambas partes y un lugar neutro donde se pueda conversar, escuchar y volver a conversar y escuchar. Esa es la parte de la negociación. Aquí la parte de la autoconfianza es también conocer en mi proceso intrapersonal cuáles son mis capacidades de comunicación, mis alcances, porque también a lo mejor puede ser soy de mecha corta y si me dicen algo me voy a enojar y aquí el que se enoja pierde. Definitivamente en una negociación. Es como logro gestionar el ir generando esa neuroplasticidad para adaptarme a las circunstancias y poder llegar a un punto. Esta parte es importante en no tomármelo personal, que es una parte clave. Otra, evitar suponer u obviar. Cuando estamos en la negociación hay que clarificar cada uno de los puntos. Si no me quedó claro, preguntar. Oye, ¿a qué te refieres con en tiempo? ¿Cuál es el tiempo correcto? No, pues es a las 5. Ok, es que yo lo tenía con las 3. ¿Por qué? Y ahí es entender esa situación de tiempo para poder negociarlo. Establecerlo. ¿Sabes qué? Yo realmente de mi inicio era a las 11 y aquí está mi hoja de trabajo y lo establece. No es que me dijeron que llegas a las 2. Entonces el detalle es, tienes el comunicado donde lo establece para que yo me pueda voltear y negociarlo en ese sentido. No es que nada más me dijeron. Entonces ahí viene un tema subjetivo donde yo tengo una evidencia, tengo un hecho y le puedo negociar y preguntar, ¿no? ¿Quién te comentó? ¿Quién te dijo? Para que yo pueda hablar con mi interlocutor y establecerle que te llegó. Puede ser que no me hayan avisado a mí y me estoy enterando al llegar al lugar. Ahí va a haber una molestia, es definitiva, pero también se puede negociar de que no fue un tema mío. Mira, yo lo traía aquí, pero lo cambiaron y no me avisaron. Entonces te pido una disculpa en ese sentido, pero solicitaría tu apoyo que podamos entrar a las 2 en tiempo. Y yo me volteo con quien me generó la información y decirle, oye, ¿sabes qué? Me hiciste perder 4 horas, pero ya el tema es allá, no es con la situación que estamos viendo. Por eso aquí entra el que yo sea un gran observador del contexto, de la situación, de la información que tengo, de la información que tiene la otra persona. Aquí viene el tema de exploración, el entender cuál es la situación y qué hay todo alrededor de la situación para poder armar esa solución y también negociar esa solución. Es interesante que tengo que identificar incluso el contexto y el estado de ánimo de la otra persona para identificar. Aquí también es donde tengo que tener esa posibilidad de entrar y salir de la situación. ¿Qué significa? Que si ya se enojó, hay mucha emotividad de la parte con quien voy a negociar, le decirle, oye, nos vemos en 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, vamos a bajar esta emoción y volvamos a platicar en este lugar que es neutro. Y vamos a platicarlo tú y yo para entenderlo. O nos vemos mañana o nos vemos la próxima semana, o sea, dependiendo la prioridad de tiempo que tiene esa circunstancia que vamos a llevar. Es claro que tengo que establecer muy bien los tiempos y movimientos que me implican esta toma de decisión.
Pero ahí viene fortalecer mi autoconfianza porque estoy bien preparado, tengo los puntos y los argumentos para hacerlo. Ya observé cómo está el otro contexto y es cuando entra la parte de ser un gran comunicador. Aquí sí es la parte importante, porque aquí viene el impacto de cómo lo estoy diciendo. Tiene que ver desde mi... Principalmente entendamos que tiene 3 impactos la comunicación. Lo que digo, cómo lo digo y cómo lo expreso. Obviamente que la parte verbal tiene un 7% de impacto. El tono y la forma como lo digo llega a ser un 33% y mi corporatividad tiene que ver casi un 58%. La parte corporal tiene un impacto del 58%. Entonces dense cuenta que la persona va a estar más atenta a cómo se lo digo y cómo lo comunico. Obviamente que es importante estar bien estructurado en lo que voy a decir para que tenga mayor impacto. ¿Por qué? Entendamos que estamos recibiendo la información a través de los canales auditivo y visual. Entonces son los primeros impactos. Después se procesa y viene el sistema ejecutivo donde va entendiendo lo que estamos hablando. Entonces si lo traes bien estructurado, va a ser más sencillo decirle, mira, este es el conflicto, estas son las consecuencias y esta es la solución A, B o C. Este es el resultado en tiempo, este es el... Y ya lo vas enfocando constantemente para que vea la esencia de la situación y realmente enfocarlo hacia el resultado. Podemos plantearle la retroalimentación para llegar a un punto de acuerdo, pero primero tenemos que llegar a ese punto común y luego establecer el punto de acuerdo para que sea una negociación en el cual se agregue valor a ambas partes o se pueda minimizar el impacto de ambas partes o de una de las partes. Por eso tenemos que observar en ese sentido. Hay que ser paciente. Hay que ser paciente desde que estamos observando, desde que estamos preguntando, porque nos vamos a encontrar en algunas situaciones con la emotividad de la otra persona, que está molesta, que no le informaron, que no le dijeron, y eso va a generar un impacto en la negociación. ¿Por qué? Porque cuando la emotividad es alta, el razonamiento se bloquea. Entonces ya no podemos poderlo conversar de una manera clara y efectiva. En este tema de la paciencia, muchas veces uno de los recursos es decir, platícame, ¿qué es lo que te molesta de esta situación? Quiero entenderlo. Ya te lo dice y eso ayuda a que disminuya su emotividad. Aquí enfocándolo, incluso sumamos los 4 acuerdos de no te lo tomes personal. No es contra ti, es contra el contexto o la responsabilidad que tú estás llevando. Pero si logras esta negociación estableciendo a través de una conversación, una charla, de buscar un entendimiento y ver un punto en común, lo podemos llegar a hacer. Obviamente que aquí tiene que ver lo ágil y resolutivo que me encuentro, el saber preguntar, el saber indagar, el saber parafrasear. ¿Por qué? Porque puedo detectar que a conveniencia de con quien estoy negociando es el cambio que quiere hacer. Obviamente que me afecta. Entonces ahí viene una manera de decirle, oye, mira, tú quieres que se termine a las 5, pero eso no me es posible porque me tardo 1 hora más. Si me hubieran citado a tal hora, estaría cumpliendo en tiempo y forma, pero me citaron a esta hora y no puedo quitar eso porque es parte del proceso, el seguimiento, el alcance y todo. Entonces ahí ya es establecer cuál es mi punto de partida, qué es lo que yo requiero y cómo impactar en la persona. ¿Por qué? Porque uno de los puntos que llega a suceder mucho es que se llega a suponer u obviar. Dice, ay, es cualquier cosa, 3 horas, en 1 hora lo saca, cuando yo no tengo el conocimiento del alcance. Por eso el tema de la negociación es establecer bien el contexto, los alcances y sobre todo lo que implica llegar a ese punto. Por eso hay que ser ágil y resolutivo para entender que hay desacuerdos, porque la otra persona puede creer que es fácil, pero no entiende que hay que establecer ciertos pasos para que yo llegue a lograr ese resultado. Y es establecerlo y hacerlo ver, llevar a un tema de toma de conciencia y sensibilización y responsabilidad para establecer ese punto en común. El otro que ya viene con el dominio, con la práctica, es ser creativo. Es encontrar maneras para superar los obstáculos sin demeritar la calidad de mi trabajo
obviamente que esté dentro de mis tiempos establecidos, o sea, puedo ser más óptimo en el tiempo, pero hay procesos que no puedo acortar. Eso es definitivo. ¿Y cómo pueden ser soluciones novedosas adecuadas a ese contexto? Obviamente detectar también áreas de mejora o nuevas oportunidades dentro de esta charla y esta forma de convenir. Dependiendo del tipo de contexto es como lo hacemos. Ahora lo voy a explicar desde otra manera, otra forma. Entendamos que va a haber el qué y el cómo. El qué es la parte del razonamiento. Identificar cuál es el conflicto y desarrollar las soluciones. Y el cómo lo vamos a conocer en el sentido de cómo lo voy a comunicar, cómo voy a crear esa experiencia, cómo voy a lograr esa conexión con la persona y llevarla a que visualice cuál es el contexto que está pasando el día de hoy y sobre todo todos los alcances que nos podemos encontrar en ese caminar. Es interesante que entendiendo el qué y el cómo es como conectamos y generamos esa experiencia. Como lo explicaba uno de los capacitadores que estaba siguiendo, es en el tema del qué es la letra de la canción y el cómo es la música. Lo que él explicaba es que lo que te va a impactar más es el cómo, es la música, lo que estamos hablando, la forma como lo digo y la manera como lo expreso. Si lo vemos de una forma subjetiva, es en el sentido de que cuando es una canción que no te sabes la letra, ya puede ser español o inglés, la tarareas. Porque no te sabes la letra completa o vas masticando las palabras de la canción. Pero lo que se te queda es el ritmo. Entonces, en una negociación, lo que impacta más es el cómo lo estoy expresando, el cómo lo estoy diciendo, la manera como estoy conectando con la persona, la importancia y el respeto que le estoy dando a la otra persona. Eso es lo que impacta más. Tenemos que combinar las dos, el qué y el cómo. El qué preparando, estructurando, siguiendo estos pasos o estos momentos de la negociación que es planteamiento inicial, exploración,